Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con este dashboard. En el video anterior vimos cómo a partir de esta información creábamos una tabla dinámica y luego cómo a partir de esta tabla dinámica mostrábamos aquí un resumen. ¿Ok? También vimos que podíamos colocar estos controles y estos controles dominaban esta celda de tal manera que me podían indicar cuál de estas opciones habíamos seleccionado. Ok, ahora vamos a ver un método para que esta información quede ordenada de mayor a menor. Y el método es el siguiente. Lo primero que vamos a hacer es trasladar esta celda a esta hoja. De tal manera que la celda vinculada sea ahora la siguiente celda. Borramos esto, ya no va a ser. Vamos a la hoja tabla dinámica y seleccionamos esta celda de acá. De tal manera que cuando nosotros elijamos alguno de estos controles, miren, ahora esta celda ya no cambia porque ya no es la vinculada y esta celda es la que va a estar vinculada. Miren, sale 5, ¿por qué? Porque hemos elegido la quinta columna. Si elegimos la tercera columna, acá tenemos 3. Muy bien, entonces esta es ahora la celda que me va a indicar qué columna hemos seleccionado. El método que vamos a emplear exige que acá coloquemos un correlativo. Bien, aquí vamos a colocar la columna que estemos seleccionando. Por ejemplo, si es la columna 3, colocaremos todos los valores de la columna 3. Aquí haremos que esos valores que hemos traído sean únicos. Luego veremos el orden y finalmente veremos la posición de esos valores. Muy bien, veamos cómo hacemos esto. El correlativo es simple. Bien, de 1 hasta el final, para tener un correlativo de los valores que vamos a traer. Y el valor lo vamos a conseguir usando la función de ref. Acá, por ejemplo, nos indica que hemos seleccionado la columna 3, miren. 1, 2 y 3. Está seleccionada la columna LG. Por lo tanto, yo debería traerme estos valores. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? Usando la función de ref. Miren, me coloco aquí en esta celda. No me muevo ninguna fila, pero me voy a mover esta cantidad de columnas. Miren qué conveniente que existe este dato. De esa forma tenemos 822. Si nosotros copiamos esto hacia abajo, pero fijando antes la fila, tenemos aquí todos los valores de la columna LG. Si hubiésemos puesto 1, tendríamos los valores de Apple. Si hubiésemos seleccionado la sexta columna, tendríamos los valores de Samsung. Son iguales. Ahora, como estos datos se pueden repetir, el método exige que sean únicos. Y para lograr que sean únicos, hay una forma de hacerlo. Es un artificio. Simplemente sumamos a este dato este número dividido entre un número bastante grande. En este caso, yo estoy dividiéndolo entre 100 millones. Ahora sí, de esta manera yo me aseguro que todos estos datos sean únicos. Ahora el método nos exige que ordenemos esta información de mayor a menor. Y para hacer eso vamos a usar uso de la función kdécimo mayor. Marcamos este rango. ¿De acuerdo? Le decimos que quiero el primer valor. Miren, uso esta columna, el primero. Y acá tenemos el valor más grande, el valor mayor. Fijamos las filas que tenemos que fijar y copiamos esto hacia abajo, de tal manera que esto quede así. Miren, en este momento tenemos la columna 6 ordenada de mayor a menor. Ahora lo que vamos a hacer es descubrir en qué posición se encuentra este valor en este rango. Cada uno de estos valores en qué posición está. Y lo hacemos así. Usando la función coincidir, busco este dato en este rango en forma exacta. Miren, me dice que está en la posición 21. Voy a fijar nuevamente esto y lo copiamos hacia abajo. Entonces aquí encontramos la posición de cada uno de estos valores en este rango, señores. La pregunta es, ¿qué pasaría si nosotros reordenamos estas filas en esta parte a partir de esta posición? Primero pongo la fila 21, luego pongo la fila 10, luego ponemos la fila 16, de tal manera que esta información de la tabla dinámica la voy a reordenar aquí en base a estas posiciones. Si logramos eso, lo que va a pasar es que la columna 6 aquí va a quedar ordenada de mayor a menor, y justo lo que queremos. Si ponemos aquí la columna 3, lo que va a pasar es que esta información va a quedar ordenada
en base a la columna 3 de mayor a menor. Bien, y en base a estas posiciones. De esa manera, esta información es justo lo que necesitamos mostrar aquí, para lograr el efecto de que nosotros, al hacer clic en estos controles, estamos ordenando la información acá. Miren cómo lo hacemos. Nuevamente voy a hacer uso de la función de ref para que a partir de estas posiciones yo comience a colocar acá la fila correspondiente. Veamos, voy a elegir acá por ejemplo 1 para que se vea diferente. Ahí está. Primero con la fila 7. La fila 7 es esta de aquí. A manera de ejemplo lo voy a mostrar para que veamos que en este momento este valor de Colombia va a aparecer aquí. Efectivamente. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo uso de la función de ref, nos colocamos en esta posición, bajamos esta cantidad de filas, 0 columnas y listo. Y miren, ahí está Colombia. Bien, como lo voy a copiar para todo el bloque, primero debo asegurarme de las columnas o filas que debo fijar. Bien, lo copiamos para todo el bloque, son 6 columnas. Ahí está, 6 columnas. Lo copiamos hasta acá. Y miren, la columna 1 está ordenada de mayor a menor. Si ponemos 6, ahora la columna 6 se ordena de mayor a menor. Eso quiere decir que esta información no la debería leer de la tabla dinámica, sino que ahora la deberíamos leer de esta tabla. Bien, y lo hacemos de la siguiente forma. Borramos todo, acá aplicamos la función de ref nuevamente, nos colocamos en esta celda, bajamos una fila, 0 columnas, ahí está, miren, ahora lo copiamos, pero nosotros sabemos que este número tiene que estar vinculado con esta celda de acá, lo fijamos, ahora sí, lo volvemos a copiar, y miren lo que va a ocurrir, ¿eh? Si nosotros hacemos un clic por aquí, en Apple, esto se ordena de mayor a menor. Si hacemos un clic en Nokia, esto se ordena de mayor a menor. Y si bajamos, podemos ver el resto de valores ordenados. Hacemos un clic en Samsung, miren, acá están los valores más pequeños, subimos los más grandes. Este método, señores, permite, sin usar macros, por ejemplo, ordenar la información en un cuadro resumen. Algo que puede ser muy útil cuando queramos hacer un dashboard, un reporte, una presentación de este tipo. En los siguientes videos vamos a ver lo que falta, cómo colocar acá un gráfico, cómo hacer que este gráfico dependa de la fila que seleccionemos, y por acá vamos a colocar algunas segmentaciones de datos para que podamos filtrar más información. Gracias, señores.